Y volvemos a las andadas aquí en este agosto de 2026, en esta serie de webinarios estivales de verano 2026. Aunque ya está pasando el calor, ya lo sabemos, pero aún así estos seminarios nos ayudan a estar siempre enfocados, ¿no? Y además que nos quitan un poco el calor. Y sin más, está aquí con nosotros nuestro siguiente invitado, un socio de Odiseya, que es Rafael Merino Rus, que es un consultor de proyectos en la Fundación Fernando Pombo. En este caso, Rafael, bienvenido al ¿Qué tal, webinar Frank? y como decimos vulgarmente, el piso es tuyo. Buenas tardes, pues vamos a empezar o esperamos, Frank, a que haya más No, no, empezamos ya directamente. para. Sí. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Voy a empezar compartiendo la pantalla y así poder navegar este rato utilizando esta presentación. ¿De acuerdo? ¿Qué proyecto de mundo estamos construyendo? Quiero empezar con esta pregunta, porque seguramente penséis que es algo que os pilla totalmente lejos, porque es algo que corresponde a los gobernantes, a las grandes empresas tecnológicas, a los mercados, pero no, no es así, porque ¿para qué desarrollamos la inteligencia artificial? ¿Cómo la desarrollamos? Y sobre todo, ¿para qué la usamos y cómo la usamos? Que está en nuestras manos, determinan gran parte la respuesta a esta pregunta. Soy Rafael Merino, responsable de proyectos de la Fundación Fernando Pombo y estudioso de la intersección entre la inteligencia artificial y los derechos humanos, que es lo que me trae aquí hoy. Durante este ratito que voy a tener el placer de compartir con vosotros hoy, voy a intentar ayudaros a que comprendáis mejor cuáles son los impactos que está generando la inteligencia artificial y que puede llegar a generar en los derechos humanos para que así podáis prevenir mejor e identificar mejor cuáles son esos posibles daños, perjuicios que se pueden provocar en vuestros derechos y, en definitiva, en vuestra calidad de vida. Para ello, lo primero que tenemos que pensar es y conocer cuál es la ventana de contexto, no de la inteligencia artificial, sino del mundo en el que nos estamos moviendo y qué transformaciones culturales, sociales y medioambientales se están generando. En el ámbito cultural, en la cultura que tenemos como sociedad, aunque es muy diversa en distintos países del mundo, se está dando una serie de transformaciones que están siendo transversales. La primera de ellas, la que me gustaría destacar, es la configuración del tiempo, que es verdad que la inteligencia artificial ha nacido como una suerte de herramienta para liberarnos del tiempo, pero paradójicamente ese tiempo liberado lo estamos dedicando en muchas ocasiones, no siempre, a rendir más, a trabajar más, a producir más. Qué paradoja, ¿verdad? Esta configuración del tiempo además está incidiendo en el tiempo que dedicamos a las plataformas, a las redes sociales o usar la inteligencia artificial y cómo eso incide en la atención. Es algo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo la tecnología captura nuestra atención y como bien explican algunos filósofos como Susana Zobo en su libro Capitalismo de Vigilancia, no solo el capitalismo de vigilancia no solo extrae datos, sino que además capta nuestra atención y la expone a que pueda ser utilizada en beneficio privado. Pero eso además tiene sus otras consecuencias que van más allá de ello, que están relacionadas con nuestras capacidades para discernir, por ejemplo, si determinada medida política está bien o no, porque nos dejamos llevar por una marea de información que muchas veces somos capaz de gestionar, ¿no? Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar es la performatividad que está generando la inteligencia artificial en la vida diaria. Cuando hablo de esto me refiero sobre todo a la IA predictiva. Esto lo explica muy bien Carissa Bellic en su libro Profecía, ¿no? Cómo
cómo la inteligencia artificial predictiva muchas veces hace coincidir la predicción con el resultado. Y eso, en relación con los derechos humanos, a veces puede conllevar una reproducción de desigualdades, ¿vale? Por ejemplo, cuando se usan por las fuerzas de seguridad del Estado. A su vez, también estamos en una transformación cultural en cuanto a cómo nos relacionamos con la información, ¿no? Porque desde los espacios de poder, desde los líderes, desde los medios informativos que tienen mucho alcance, pues en determinadas ocasiones, en vez de utilizar la inteligencia artificial para ser más transparentes, para que la gente tenga un mejor juicio crítico en cuanto a problemas sociales de calado que están sucediendo, pues se utiliza para lo contrario, para manipular, desinformar, polarizar, y todo eso deriva en cierta desconfianza en la democracia. Fijaos, recientemente el CIS ha hecho una encuesta y más del 56% de la población española sentía desafecto por las instituciones y cómo estaba funcionando la democracia. Y esto es extrapolable a muchísimos otros países. Tenemos un problema de fondo muy importante. Problema de fondo que además se puede ver, yo creo, influenciado por lo que a mí me gusta llamar el datacentrismo, que no es más que cuando las decisiones se basan en datos, cada vez más, lo estamos viendo, y resulta que esos datos están, primero, en manos de unas pocas empresas o poderes, y segundo, basados en datos de determinados lugares, espacios, y excluye a determinadas minorías o países en desarrollo, las decisiones que se tomen pues van a estar sesgadas. Con lo cual, eso es un aspecto cultural también muy importante que creo que tenemos que tener en vista. A nivel social, se están produciendo muchísimos cambios. Yo quiero destacar algo para poder situarnos en este análisis de cómo impacta la inteligencia artificial en los derechos humanos. ¿Cómo están cambiando las interacciones sociales? ¿No? Cada vez estamos más conectados a las plataformas, a las redes sociales, pero menos conectados como humanos con el que tenemos al lado. Eso es un hecho. Cada vez tenemos más pantallas encima, delante y menos contacto con las personas. Esto también nos está llevando a determinados cambios cognitivos. Todas, por mucho que nosotros interactuemos eh, durante mucho tiempo con la inteligencia artificial, creo, y hay muchos estudios que lo corroboran, que tenemos un cierto riesgo de perder nuestra capacidad cognitiva. Eso, a su vez, puede llevarnos a determinadas desigualdades y discriminaciones. Quiero decir que muchas veces la inteligencia artificial, que se puede usar para muchas cosas buenas y reducir, por supuesto, las desigualdades y discriminaciones, pues en ocasiones puede llegar a ser un altavoz o un amplificador de esas desigualdades. Puede suceder que las personas con discapacidad no tengan acceso a determinados sistemas de inteligencia artificial porque no sean accesibles. Puede suceder que las personas en situación de pobreza pues, no puedan acceder a las mejores versiones de la IA generativa, con lo cual estamos generando una pequeña brecha. Puede suceder que en países en vía de desarrollo aún no haya Internet. Y por supuesto, ¿cómo van a utilizar la inteligencia artificial? De hecho, creo que más del 60% de la población de los países pobres aún no tienen Internet. Creo que se habla de alrededor de 72 millones de personas, es decir, un 9% de la población mundial actualmente. Es una barbaridad de personas que no tienen acceso a Internet y con lo cual tienen muy difícil acceso a estos avances que pone sobre la mesa la inteligencia artificial. Esto genera también un problema a nivel despliegue norte-sur. Cuando hablo de despliegue norte-sur me refiero a países desarrollados y países en vías de desarrollo. Ahora mismo tenemos un despliegue desigual en este campo y es muy importante que la toquemos si de verdad queremos generar una IA universal y accesible a todo el mundo, ¿no? Además, nos estamos encontrando con una reproducción de determinadas patrones de mercado eh, nada saludables, por llamarlo de algún modo. Pues, por ejemplo, lo vemos en los
moderadores de contenidos, ¿no? Y la externalización de determinadas cosas que hay que hacer para que funcione bien, por ejemplo, la plataforma de redes sociales, y vemos cómo hay países en vía de desarrollo que están acaparando este tipo de trabajos como los moderadores de contenidos, que sabemos que se exponen constantemente a una serie de contenidos violentos y de todo tipo que afectan a la salud mental de cualquiera y en unas situaciones ya de partida precarias a efectos de derechos laborales, ¿no? Yo creo que es una cuestión social muy importante que hay que tratar. A su vez, no podemos hablar de una IA responsable y ética sin hablar de medio ambiente. Estamos hablando a medias. Es verdad que la conversación sobre la transformación medioambiental que está generándose con la IA está muy centrada en los centros de datos, que es así, porque los centros de datos es verdad que conllevan consumo de agua, deforestación en algunos casos, ¿no? Además se prevé que incluso en 2030 creo que va a consumir el 5% de la energía global, ¿no? Del planeta. Pero no solo son los centros de datos, también tenemos que ver qué energía es necesaria para crear esos dispositivos a través de los cuales nos conectamos a la inteligencia artificial. Hablo de los móviles, las tablets, los ordenadores. ¿Qué energía se necesita para crearlos, ¿no? ¿Y qué materiales necesitamos para crearlos? ¿Qué minerales, que muchas veces están en zonas de conflicto? ¿Qué productos químicos? ¿Qué sustancias plásticas necesitan, ¿no? Porque bueno, no son inocuas, ¿no? Las tecnologías no son inocuas y eso es algo que tenemos que ser conscientes y que tiene también sus impactos en los derechos humanos de aquellos lugares que acaparan la mayor parte de los residuos eléctricos y electrónicos, porque no olvidemos que en la actualidad la mayoría de los países pobres y aquellos países también en desarrollo, pero que tienen pocas infraestructuras de gestión y almacenaje de reciclaje, son los que se llevan los residuos electrónicos con los consecuentes impactos que pueden generar en la salud y en el medio ambiente de los lugares en los que están esos residuos, ¿no? Esto es importante para situarnos, como también es importante situarnos en qué dinámicas de poder tenemos en este momento, ¿no? Porque es verdad que como hace años, no me gusta asemejarlo, pero en cierto modo es así, la época feudal había unos pocos señores que tenían muchísimo poder y podían condicionar bastante el desarrollo humano y social de la época. Y en este momento estamos en una situación similar. Hay un grupo de empresas tecnológicas que tienen una gran capacidad de influencia para el bien y también para el mal. Con lo cual, es muy importante ser muy conscientes de las estrategias, las políticas que siguen estas empresas tecnológicas, que por ejemplo el año pasado, si no me equivoco, han invertido más de 2 billones de euros, que equivale a un 40% del PIB en España y casi un 10% del PIB europeo en lobby a nivel normativo. Con lo cual nos enfrentamos a una gran oportunidad para desarrollar una gran tecnología que puede brindar muchas oportunidades, pero también a un gran riesgo debido a que unas pocas personas pueden acaparar mucho poder económico y de decisión, ¿no? Económico porque las grandes tecnológicas, empresas de servicios tecnológicos, están de las principales marcas, ¿no? De los grandes mercados. Este contexto nos sirve para llegar a una primera conclusión, que es que la inteligencia artificial puede ser una potente herramienta para promover los derechos humanos, pero también puede limitarlos. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos y de casos reales para entender mejor a qué nos referimos con el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos. Porque la inteligencia artificial va evolucionando y es muy cambiante. Pero a veces se nos olvida que los derechos humanos llevan casi 80 años presentes desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que aprobaron todos los países del mundo,
que estaba en Naciones Unidas y que aún sigue siendo el marco en el que se promueve el respeto, la dignidad y la calidad de vida de todo el mundo, ¿no? Pero a veces nos encontramos con que la tecnología, la inteligencia artificial se ve inmersa en situaciones y controversias que impactan a determinadas colectivos. Por ejemplo, en este primer caso que me gustaría destacar, que es el genocidio rohingya, del cual no se ha hablado mucho, pero en el que las redes sociales han tenido un papel protagonista en el que se pueda llegar a desarrollar un genocidio. Un genocidio el cual nació de un odio hacia una minoría étnica, los Rohingya, en Birmania, en la antigua Myanmar, antigua Birmania, perdón, en Myanmar, y las redes sociales fueron la catapulta para que unos grupos pudieran difundir el odio contra esta minoría étnica. Eso provocó que se pusiera en riesgo su integridad física, la igualdad de trato, la libertad de movimiento, la libertad de residencia, la protección de la infancia. Fijaos, 2 de cada 3 personas rohingya fueron asesinadas y el resto tuvieron que huir a Bangladesh. Desde 2015 a 2018, esa espiral de odio que hubo en las plataformas, sobre todo en Facebook, mm, andó sin ningún cortapisas. Y eso lo ha reconocido el propio Facebook en algunos informes. Con mala intención, no, pues porque no había moderadores, seguramente no había moderadores que entendieran la jerga local, estar en un lugar donde el acceso a Internet está controlado por el Estado, había toda una serie de inconvenientes, tróficas dichas, digamos, que llevaron a que eh, una plataforma digital basada en algoritmos que iban nutriendo esos círculos viciosos de mensajes de odio llegaran a un genocidio. Hay más casos. Cambridge Analytica es un caso por todos conocido, no me voy a detener mucho, pero muchas veces no lo vemos desde la perspectiva de los derechos y los problemas que ha generado y de los derechos afectados. Porque no solo afectó a la privacidad de todos los millones de usuarios a los que fueron robados sus datos para luego perfilar y hacerles una publicidad segmentada, también con el objetivo que se tenía de hacer la publicidad segmentada, se estaba incidiendo de algún modo en la libertad de pensamiento de las personas. Además de tener un gran problema de protección de datos, ¿no? Con las consecuentes vulneraciones que además se pueden tener en procesos democráticos cuando se está intentando condicionar el voto de personas, ¿no? En el ámbito de la justicia, me gustaría detenerme un poquito, porque es uno de los ámbitos en los que la Fundación Fernando Pombo, de la cual provengo, estamos más centrados. Lleva muchos años utilizándose de sistemas en el ámbito de la justicia en todo el mundo. Hay uno en particular que me llama la atención, que es el software Compass, que no deja de ser un cuestionario que se hacen a las personas cuando se detienen, se utiliza en Estados Unidos, para, para evaluar el riesgo de reincidencia, de delinquir de la persona arrestada. Tiene toda una serie de preguntas relacionadas con los hurtos anteriores, con el contexto social en el que está, etcétera, etcétera. Eso ya nos da una pista de los posibles sesgos que pueden generar. Y este sistema de inteligencia artificial es utilizado por los jueces en algunas ocasiones para evaluar el riesgo de reincidencia de una persona o no a la hora de darle la libertad condicional, por ejemplo, ¿no? Si ese sistema está sesgado, puede implicar una afección a un número importante de derechos y derechos muy importantes. Todos los derechos que he hablado anteriormente y que estoy hablando ahora son derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen su aterrizaje en las legislaciones internacionales y nacionales de todos los países del mundo. ¿Qué derechos puede afectar el software Compass? La igualdad ante la ley,
el derecho de defensa, porque fijaos que en muchos casos, y hubo uno en particular que fue muy mediático, en el que un señor de raza negra pidió a través de sus abogados que se diera información sobre el algoritmo que se estaba utilizando para hacer esa evaluación de riesgo y se dijo que no se podía dar por propiedad intelectual, ¿no? Siempre es uno de los choques que se tiene en este contexto. Eh, Ello, de algún modo, incide en el derecho de defensa, porque ¿cómo va a poder defenderse debidamente y adecuadamente, preparar su defensa si no tiene esa información? El juez tiene que velar por ello, ¿no? Estamos viendo también aquí un problema de falta de transparencia, ¿no? Que puede afectar, puede verse afectado por ese sesgo que luego se demostró, en este caso además de la persona de raza negra, del señor Lomis, que da una mayor probabilidad de riesgo de reincidencia a las personas de raza negra que a las personas de raza negra, de blanca. De ahí que se tuviera que reevaluar el sistema y se estuvo un tiempo dejando de utilizar en Estados Unidos. Pero esos sistemas se utilizan prácticamente en todos los países de la actualidad. En relación con la justicia algorítmica, ¿vale? La justicia artificial, me gustaría hacer una parada para hacer una muestra o hacer una pequeña introducción a cuáles son aquellos usos que se están dando principalmente en el ámbito de la justicia y a qué retos nos enfrentan, ¿vale? Porque es verdad que la inteligencia artificial está siendo realmente útil para la abogacía, jueces y otros operadores jurídicos, para la automatización de tareas, para la revisión de contratos, por ejemplo, agilización de procesos para la búsqueda de jurisprudencia o de patrones para jueces, para la gestión del conocimiento, por ejemplo, los despachos de abogados, ¿no? Y generar modelos que sirvan para la mayoría de sus empleados, para crear asistentes legales virtuales que pueden orientar jurídicamente con una gran eficacia, siempre que sean supervisados por humano, incluso facilitar el acceso a la justicia en términos de comprensibilidad e inteligibilidad para personas con discapacidad o para la mayoría de los ciudadanos que muchas veces tienen problemas para entender las leyes. Ello nos plantea una serie de retos. Muchas veces nos encontramos con dudas respecto a la fiabilidad de los datos, de las fuentes. También la fiabilidad de los resultados. Ojo, cada vez está más en prensa como abogados utilizan inteligencia artificial y por no hacer una debida supervisión humana, hay normas o jurisprudencia citada que es una alucinación de la inteligencia artificial generativa. Además hay que tener muy en cuenta la influencia que puede ejercer todo ello sobre el juez o sobre un tribunal popular. Y cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para manipular pruebas, porque se puede utilizar para detectar también si hay alguna prueba falsa, pero también para manipular. En el ámbito de la justicia es verdad que ahí el reglamento de inteligencia artificial ha puesto acertadamente muy bien el ojo para considerarlo de alto riesgo. En otro orden de cosas, otro de los asuntos interesantes que quería tratar sobre el impacto de la IA en los derechos humanos es el impacto en la salud mental de los menores y adolescentes que utilizan redes sociales. Hace apenas unos minutos, en la prensa saltaba la noticia como Meta se comprometía a pagar 18 millones de dólares para resolver una demanda que habían puesto 29 estados, liderados por el fiscal de California, contra Meta, alegando que estaba generando un impacto en la salud mental de los menores, sabiendo de antemano que eso podía ocurrir. Un poco como sucedió en los años 70 con las empresas tabacaleras. En realidad, no se busca tanto
que haya una publicidad engañosa, sino que, aun sabiendo que se podía generar un daño, un perjuicio en la vida o un derecho de uno de los usuarios consumidores, la red social, se siguió adelante con la consecuente impacto en la salud mental de los adolescentes, en la protección de los derechos de la infancia, en la privacidad y protección de datos, porque además en este caso se incide en la demanda que se recabaron muchísimos datos de menores de 13 años sin autorización de los padres, con lo cual también estamos ante un grave problema de privacidad y protección de datos. Y de las consecuentes consecuente impacto que tiene en la adicción y dependencia en sus usuarios. Relacionado con esto está también las inteligencias artificiales creadas para ser, mm, digamos, cosas de compañía por no llamarle personas de compañías, asistentes, ¿no? ¿Puede una inteligencia artificial ser responsable de la muerte de un menor? Pues eso está ahora mismo en los tribunales, porque hay algunas inteligencias artificiales de este tipo, como Charter EA, que son unos sistemas que tienen la capacidad de crear perfiles, usuarios con los que puedes interactuar por escrito, por voz, y mantener una relación fluida y constante durante tiempo infinito, pues en algunos casos, como el de este chico de 14 años, que se enamoró de la inteligencia artificial, acabó suicidándose. Y su familia, aun siendo consciente de que el niño se estaba aislando, de que le iba mal en el colegio, había alertas de que algo estaba sucediendo, no, no llegaban a pensar que eh, la interacción con una inteligencia artificial podía ser tan absorbente y llegar a, bueno, a no evitar que una persona pueda suicidarse. Entonces, en este asunto tan controvertido, se está afectando a varios derechos de las personas, sobre todo adolescentes, que están utilizando estos tipos de sistemas de inteligencia artificial. Estamos hablando de la integridad física de esas personas, a la salud mental, ¿no? De los adolescentes que lo utilizan, en la privacidad, en el acceso a los datos que se tienen y en todos los derechos que velan por la infancia. En relación con ello también nos estamos encontrando cada vez más como sistemas de inteligencia artificial que permiten crear, manipular imágenes y con ello generar deepfakes, que es un delito muy grave, puedan utilizarse para intimidar, humillar, generar odio contra otras personas. Traigo a colación de esto un caso muy interesante que sucedió en Almendralejo, en una localidad de Extremadura, en el cual unos menores utilizaron una herramienta de inteligencia artificial para crear unos desnudos de unas chicas. Con esos desnudos pues se viralizaron redes sociales, fans, WhatsApp, etcétera, con el consecuente impacto en la vida privada y familiar de esas adolescentes y sus familias y en el honor y la salud mental, ¿no? de ellas. Aquí el jugador de los menores ha impuesto una pena de 15 de libertad provisional de 15 días para los menores que infractores, pero lo más llamativo es que, porque en paralelo al proceso penal, la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación y una vez que sentencia, la Agencia de Protección de Datos emitió la primera de las sanciones que una unidad de protección de datos a nivel europeo emite, con una multa de 2.000 euros
que no deja de ser simbólica, pero que siente un precedente para que este tipo de instituciones también velen por derechos como son la privacidad y la imagen personal de las personas y se pueda prevenir mejor y reducir el número de casos de deepfakes con intenciones lesivas. Vamos a pasar a hablar de otros sistemas de inteligencia artificial muy conocidos, que es el reconocimiento facial. Sabemos que la utilización de los sistemas de inteligencia de reconocimiento facial en las vías públicas está prohibido, exceptuando determinados casos que tienen que ver con el uso de determinadas circunstancias de fuerza mayor y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es cierto que a nivel más micro se viene utilizando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos lugares. Y por ejemplo, este señor de Nueva Jersey estuvo 10 días en la cárcel porque una inteligencia artificial reconoció, del reconocimiento facial, reconoció mal un documento falsificado que se encontraron en la escena de un hurto, por el cual le detuvieron negligentemente, porque no había sido él, sino otra persona que había falsificado una documentación y dejó en la zona del hurto y el conocimiento facial dijo que era esta persona, que estaba además a un montón de kilómetros y le detuvieron. Aquí vemos que se ponen en juego muchos derechos, la privacidad y la protección de datos, entre ellos, pero también la libertad de movimiento, porque claro, fueron encerrados 10 días. Todo lo que conlleva, además, pues, la falta de transparencia y de acceso, ¿no? A cómo se había utilizado y si ese sistema de inteligencia artificial estaba bien supervisado y desarrollado sin ser. En otro ámbito, como el derecho laboral, también vemos que la inteligencia artificial viene utilizándose, sobre todo para automatizar los procesos de selección laboral, aunque, ojo, también el reglamento de inteligencia artificial europeo pone muy bien el foco aquí para que se utilice en determinados casos, no hay vía libre para utilizarlo, porque puede suceder como le pasó a este hombre en Estados Unidos, que una persona con discapacidad y problemas de salud mental optó, como él mismo aseguró, presentó más de 100 solicitudes a un empleo y el sistema lo echaba para atrás, porque seguramente ese cuestionario, ese procedimiento incluía algunas preguntas que de algún modo estaban discriminando a personas que tenían este tipo de situación particular. ¿Qué derechos se ven afectados en este caso? El trabajo el primero, ¿no? Pero el derecho a la igualdad también se está poniendo entre juego, por ese sesgo racial o de edad o de discapacidad que se puede llegar a tener. Y el impacto que se tiene en la salud mental de estas personas que tienen una expectativa de acceder a un empleo y por tanto poder tener un nivel de vida digno y se encuentran con una barrera. En relación con los dos usos, me gustaría ahora destacar que son más predominantes a nivel administración pública. Voy a ir un poco más deprisa para no dejar un poco de margen luego para preguntas. Los dos ejes en los que se utiliza la inteligencia artificial en las administraciones públicas normalmente son para asignar ayudas o bien para detectar el fraude. Casualmente, Países Bajos, en esos casos, en ambos casos, pues ha tenido unas experiencias negativas. Ha tenido experiencias negativas. De hecho, uno de los proyectos de IA que utilizaron para asignar los subsidios de cuidado de menores generó un gran escándalo porque discriminaba a determinadas etnias. Y luego se comprobó. Todo ello generó
una gran debacle a nivel gubernamental y además de debate social y público en cuanto a qué problemas estaba generando eso y qué derechos se estaban viendo en juego, ¿no? El derecho a la igualdad, para empezar, de protección de los derechos de la infancia, porque en este caso era un subsidio para el cuidado infantil, y el de la salud mental, ¿no? De todos aquellos que, esperando tener esa prestación, no la estaban teniendo y vivían en una situación muy delicada. En España también se están utilizando estos sistemas. Tenemos sobre la mesa el caso Bosco, que se refiere al sistema utilizado para otorgar el bono social eléctrico, que la Fundación Cibio investigó y tuvo señales de que estaba siendo discriminatorio con determinados perfiles, situación de pobreza, inmigrante, y decidió pedir al gobierno que le informara sobre cómo, el código fuente de ese sistema, ¿no? Saber cómo funcionaba el algoritmo, y la administración pública se negó. Y por suerte, sentando un precedente a nivel internacional, la Fundación Cibio consiguió que el Tribunal Supremo condenara al gobierno a que le entregara el código fuente, porque el Tribunal Supremo consideraba que debía prevalecer el derecho al acceso a la información por delante de la propiedad intelectual en estos casos en los que se está hablando de una afección a tantas personas. Para combatir el fraude, como hablábamos antes, también Países Bajos tenía un sistema que generó muchos problemas, además de privacidad de datos, ¿vale? Y ahí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso de manifiesto que también había problemas en relación con la privacidad de datos, como también lo puso en este otro sistema que es de los más frecuentes, que son sistemas de inteligencia artificial aplicados al otorgamiento de créditos para evaluar la capacidad de solvencia de una persona o no. En este caso, además, los derechos afectados estaban relacionados con la vida privada y familiar, no solo con la privacidad, porque la decisión individual automatizada que había tomado una empresa, caso Chufa, que se dedicaba a ayudar a bancos y prestamistas a identificar, hacer un análisis de riesgo sobre la solvencia de personas que acudían a esos bancos y préstamos, pues bueno, parece que no era todo lo rigurosa posible y se encontraron patrones de discriminación. Y en este contexto que hemos visto de potenciales impactos de la inteligencia artificial que afecta a muchos de nuestros derechos, tenemos que pensar y conocer cómo controlar a los algoritmos que ya nos controlan. ¿En qué marcos de gobernanza nos movemos? Yo siempre digo que hay que partir de un marco como una institución global que aunque esté ciertas horas bajas, yo creo que hay que fortalecerla, que son las Naciones Unidas. Y ahí sabemos que tenemos una serie de recomendaciones, como la de lanzó en 2001 la UNESCO, y grandes pensadores científicos, técnicos, que están día a día trabajando por promover una ética de la inteligencia artificial. A nivel gubernamental y normativo, creo que tenemos que entender que tenemos tres grandes. Pues, la regulación basada en el riesgo, el ejemplo de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, pero también otros países como Canadá, algunos países de Latinoamérica como Brasil o Chile y Australia. Luego, en el punto contrario, tenemos la gobernanza centrada en el Estado, controlada por el Estado, como es China e India, aunque India con una vocación más de inteligencia artificial responsable. Y luego la regulación sectorial o de soft law voluntaria. Aquí tenemos modelos como el de Estados Unidos, Japón o determinados países árabes. Estos son los tres grandes modelos de gobierno que a mi juicio existen en la actualidad. A nivel europeo tenemos no solo la ley de inteligencia artificial. Tenemos que recordar que cuando hablamos de derechos humanos tenemos la Carta Europea de Derechos Fundamentales y que hay otras normas que son de
gran importancia para proteger nuestros derechos. El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Servicios Digitales son algunos de ellos. Voy a pasar esto rápido porque vamos justo de tiempo. Además, tenemos otras normas, como el Convenio Marco del Consejo de Estado sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que es vinculante, que muchos países, entre ellos España, han firmado. Y toda una serie de principios que mueven, son un motor a nivel sectorial, como es la OCDE, y otro tipo de declaraciones, como veis más abajo. España no está dejando al margen esta cuestión y está siendo muy proactiva. Tenemos sobre la mesa el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, la AESIA y otras leyes, ojo, otras leyes que ya protegen de cierto modo ese impacto que la inteligencia artificial puede generar en nuestros derechos. La ley orgánica de protección de datos personales y la ley orgánica, a veces olvidada, del régimen electoral general, que su artículo 58 prohibía la publicidad segmentada a través del uso de las tecnologías. Hay toda una serie de iniciativas públicas, como la Carta de Derechos Digitales, que es una hoja de ruta estupenda, que ojalá sirva para urdir las nuevas normas y políticas del Gobierno de España en los siguientes años, pero también de la sociedad civil, como es la propia Odisea, de la que me siento muy orgulloso de ser miembro, así como de otras organizaciones que veis aquí. En este contexto, ¿qué propuestas podemos pensar por una IA más ética, responsable y sostenible? Yo os planteo 5 ejes de acción que para mí son prioritarios. El primero es educar en derechos humanos, porque los derechos humanos no se eligen, se exigen. Y es importante que desde las escuelas se enseñe qué son los derechos humanos. También es necesario que haya una capacitación digital a todos los niveles, porque todos somos vulnerables, los jóvenes y los mayores. Los menores saben manejarse perfectamente en las redes, pero no tienen la experiencia que tienen, por ejemplo, las personas mayores. Es necesario capacitación digital. Igualmente es necesario que las normas se adapten para proteger los derechos igual en los entornos offline que en los online, así como revisar todas las normas que tenemos actualmente para ver cómo incluir el impacto que puede tener la inteligencia artificial. La ley de derecho de defensa o la ley de igualdad de trato y no discriminación ya lo han hecho en los últimos años. Ahora hay que ir a la ley de educación, a las leyes de sanidad y hay que incluir estos aspectos. Por supuesto, otro de esos ejes de actuación, para mí más importante, es que hay que potenciar las relaciones humanas. ¿Qué nuevos derechos podemos pensar que son importantes tener en cuenta de cara al futuro? Los nuevos derechos, que por suerte está liderando un español, Rafael Yuste, y con mucha fuerza están intentando promover que las personas tengan un acceso igualitario y en equidad a los avances de la neurotecnología y que la influencia que se puede hacer a través de estas neurotecnologías no sean demasiado invasivas. La identidad digital como derecho también, porque nosotros no solo somos nuestro perfil y nuestra foto, en Internet también tenemos una huella digital que a lo mejor queremos proteger o que a lo mejor queremos eliminar. Y tenemos que poder proteger bien esa identidad digital. También al derecho a vivir sin tecnología, al derecho a tener que, al derecho a tener que no pasar por la pasarela digital de la administración pública o del banco o del seguro para poder hacer una gestión básica para mi vida. Luego, los derechos de las máquinas. Es otra cuestión importante de las que tenemos que hablar, que además genera un gran debate sobre la responsabilidad civil y de daños de estas máquinas, ¿no? Y por supuesto, el derecho a la explicabilidad de cómo se ha construido la inteligencia artificial, cómo se ha desarrollado y de una forma inteligible por el común de los ciudadanos. Con esta exposición, espero que, creo que hemos podido aprender un poquito más sobre cuáles son los impactos que la inteligencia artificial tiene en los derechos humanos. Primero hemos logrado
a mi juicio, entender cuál es el marco en el que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones se están generando? Segundo, que hemos podido casi tocar situaciones y uso de inteligencia artificial que ha afectado en algún momento o situación a determinados colectivos vulnerables. También hemos conocido un poquito más cuál es el marco de gobernanza que tenemos sobre la mesa de la inteligencia artificial para promoverla de una manera más ética y sostenible. Y además os he propuesto un pequeño plan de acción y una ideación de cuáles son los derechos que a futuro se tienen que trabajar con una mayor intensidad. Estos son los temas en los que yo suelo centrar mis conferencias y las conversaciones con mis amigos y compañeros como los de Odisei. Y espero que esta sesión os haya servido para encontrar vuestro punto de colaboración al proyecto de mundo que estamos construyendo y a identificar mejor cuáles son esos impactos que tiene la inteligencia artificial en los derechos humanos para vivir de una forma más segura y confiable. Muy bien, excelente, Rafael. Si deseas salir en cámara, dejas de compartir. Gracias. Y vamos a ver si en este caso tenemos alguna pregunta del público en ese sentido. Vale, muy bien. Bueno, esperamos si tenemos alguna. Rafael, en este caso te quiero preguntar en ese sentido, para, digamos que este proyecto de mundo que tú has, digamos, propuesto, que tiene muchísima más conversación, por supuesto, pero que tú has propuesto, así que además con unas líneas bastante claras, ¿eh? Am, ¿Qué se puede hacer? Es decir, institucionalmente, ¿qué se puede hacer? Esto debería correr de parte de los gobiernos, de instituciones gubernamentales o de la empresa privada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se debería enfocar? ¿Cuál sería la mejor forma? Yo creo, Frank, que indudablemente tiene que ir en paralelo los dos movimientos, el movimiento social y el movimiento legislativo, normativo, gubernamental. Ambos son fundamentales. Ujú, El gubernamental porque es el que tiene la capacidad de establecer límites, límites sobre todo a través de normas y de sancionar cuando esas normas se vulneran. ujú, Pero también la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene la capacidad de informar, ujú, tiene la capacidad de proponer, tiene la capacidad de crear las herramientas de cambio. Todo esto, por ejemplo, lo hemos vivido en el hackathon de Odisea, sí. ¿no? Que comprende estas tres dimensiones y, y sobre todo yo creo que ambos caminos tienen que seguirse y tienen que seguir una dirección común, tienen que encontrar un punto de encuentro para que la gente entienda el mundo que vivimos, el que está por venir. ¿Y en qué consiste esto de la inteligencia artificial? Porque es verdad que la ciudadanía en general se enfrenta a ella de una manera pues muy poco precisa, ¿no? Con bastante desconocimiento y creo que es muy importante porque para ser también autogobernarse y limitarse en los usos y también ser conscientes hasta dónde pueden llegar y qué puede ser perjudicial para el otro. ¿Qué tipo de llamamientos, por ejemplo, en este caso, todos los días o todas las semanas o todos los meses? Más que todo es todas las semanas hoy en día. Estamos escuchando en las noticias de que esta empresa con este LLM ha alcanzado un nuevo nivel de parámetros, ha alcanzado más velocidad, ha alcanzado más potencia. Y no nos damos cuenta desde el punto de vista técnico que precisamente esto que tú dijiste que es importantísimo, que es la explicabilidad algorítmica, es decir, el hecho de que nosotros ante una eventual pregunta o cuestionamiento o simplemente por una cuestión de transparencia, hagamos la pregunta de que ese algoritmo se explique, vamos a decir así, se explique a sí mismo o de que sus ingenieros expliquen por qué actúa de esa forma o por qué toma ciertas decisiones. Cada vez se está siendo más difícil porque es mucho más complejo, se está haciendo más difícil esta explicabilidad. ¿Cómo hacemos para que, en este caso, la empresa privada y empresas que ni siquiera son europeas, la mayoría, en su mayoría son
son americanas y algunas de ellas son chinas. ¿Cómo hacemos para que eso que nos viene desde afuera, nosotros aquí adentro, pues vamos a tener que usar la legislación para obligar a esa explicabilidad? ¿Ese es el caso? ¿Sería eso posible? Yo creo que los técnicos Ujú, van a tener un papel a corto plazo muy importante a todos los niveles, ¿no? Se habla ujú. siempre de no hay que mezclar filósofos con expertos en tecnología y tal, pero es que los Correcto. técnicos, al fin y al cabo, son los que están desarrollando esto. Entonces, yo creo que en las universidades hay que hacer un trabajo descomunal para que los técnicos incorporen de necesidad de transparencia y explicabilidad en aquello que se hace. Y luego yo creo que tiene que haber esa inversión pública en ello. Tiene que haber inversión pública para que las empresas puedan ser cada vez más capaces de explicar qué están desarrollando. Porque la empresa tiene un claro objetivo, que es el beneficio. Correcto. Eso es así. Entonces, la explicabilidad puede ser un lastre, como cualquier otra cosa. Entonces, hace falta ayuda, porque además estamos hablando de que, como yo lo planteo, que esto tiene que ser un derecho fundamental y que entonces tiene que haber unas políticas públicas que a su vez vaya con unos presupuestos que a su vez cristalice en medidas concretas para apoyar a las empresas a que sean cada vez más capaces de explicar qué están desarrollando. Y por supuesto, ¿quiénes pueden convencer de esto? Yo creo que los que más pueden convencer de esto son los técnicos, porque saben, al fin y al cabo, qué dificultades hay de explicabilidad. Yo no las sé, las sabes tú. Muy bien, perfecto. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta del público en ese sentido, lo podemos dejar aquí. Entonces, sí, fue una fascinante presentación, Rafael. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todo el equipo de la Fundación Fernando Pombo. Y ya sabéis, a los estimados espectadores que estáis viendo esto en diferido, además por YouTube, aunque esto es en directo, tenéis aquí toda la información del trabajo que realiza en este caso Rafael Merino y la Fundación Fernando Pombo lo tenéis aquí en la descripción del vídeo. Rafael, ¿alguna última palabra y despedimos? Nada, un placer haber colaborado en este webinar y sobre todo espero que, como decía al principio, os haya ayudado a entender mejor cuáles son los impactos de la inteligencia artificial en los derechos humanos para saber identificarlos mejor y sobre todo prevenir posibles perjuicios en tus derechos y en tu vida diaria. Muchas gracias, Rafael, por darnos su tiempo en este agosto de 2026 y ahí quedamos emplazados para el próximo invitado.